Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Navarro y en nombre de Editorial Babidibú, en primer lugar quiero dar las gracias al Centro Cívico Las Sirenas y en particular a la figura de Ana y todos sus colaboradores por abrirnos las puertas de su casa y permitir en un tiempo récord organizar este acto tan importante para la editorial y creo que bonito para todos, ¿no? Editorial Babidibú. ¿Quién es Editorial Babidibú? Bueno, Editorial Babidibú es una editorial sevillana con vocación universal, como todo lo andaluz, y especializada en libros infantiles y juveniles. Nuestra condición de editorial especializada nos obliga, y nosotros es una obligación que aceptamos con mucho gusto, a mantener unos procesos muy rigurosos en la captación de textos y en la corrección. Todos los textos se corrigen, por supuesto, y en lo que es el diseño y la maquetación del proyecto final, ¿no? Que en todo caso es personalizada y ad hoc. Con este proyecto, por supuesto, pues ha sido exactamente así. Contando también con la colaboración de Jessica Gázquez Soria como ilustradora del proyecto, ¿no? Editorial Babidibú cuenta, por tanto, en su catálogo con un conjunto de colecciones orientadas a diferentes tramos de edad y orientadas también o con una vocación muy clara y definida, ¿no? Que es nuestra línea editorial, ¿no? Nuestra línea editorial está dirigida básicamente a cumplir un par de objetivos. Uno de ellos es difundir el hábito lector. Estamos convencidos de que el libro es un potente instrumento transformador y que ayudará a los niños a desarrollarse, a crecer en una línea o en otra. Entonces, aspiramos a conseguir con nuestros libros que los niños interioricen el hábito lector y tengan al libro como un compañero de viaje el resto de su vida, ¿no? Para ello nos servimos, como os decía, de diferentes colecciones, ¿no? Y bueno, el segundo objetivo fundamental y prioritario es que este crecimiento y este desarrollo del niño esté relacionado con unos valores que consideramos que son prioritarios para el crecimiento sano y humanista de las personas, ¿no? Estos valores pues responden a los objetivos de concienciar en torno a la importancia de la solidaridad, la amistad, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, el reconocimiento a ese esfuerzo con un mérito justo, aceptar la diferencia y la inclusión del diferente como algo natural y algo enriquecedor para nuestro crecimiento, el respeto por el medio ambiente, la gestión de las emociones. En definitiva, son temas que aparecen en muchos de nuestros textos, en la mayoría, y en algunas de nuestras colecciones de manera temática, como puede ser Planeta Imaginario, especializada en la sensibilización del cuidado del medio ambiente, como puede ser La Mirada de Daniel, especializada en la gestión de las emociones y una colección muy valorada por los docentes, afortunadamente, y la colección Me Ves, por ejemplo, orientada al tratamiento de la diversidad como algo enriquecedor, como os decía antes, ¿no? Bueno, lo cierto es que Cuéntame un cuento inventado es un proyecto muy especial que dentro de la editorial está concebido como un libro fuera de colección. Pero un poquito más adelante os hablaré del motivo de por qué es fuera de colección. Hace poco más de un año, 15 meses aproximadamente, o 18 meses quizás, nos llegó a la editorial un proyecto muy singular, diferente a lo que recibíamos habitualmente, ¿no? Este proyecto desde un primer momento nos cautivó y nos pareció interesantísimo, porque respondía conceptualmente a lo que era nuestra línea editorial, como os decía hace unos momentos, pero incluía otras muchas utilidades y otros muchos valores dentro del libro, ¿no? En un primer momento, bueno, quisimos editarlo, por supuesto, y os garantizo que no fue fácil. Verónica, y paso ya un poco a hablar sobre Verónica, sobre nuestra autora, es una mujer, bueno, pues de una alta formación académica, como todos sabéis, es una mujer con una grandísima capacidad de trabajo, meticulosa, perfeccionista. Por supuesto, quiso conocer todos los procesos de la editorial antes de decantarse por una u otra, como es lógico por otra parte. Nosotros sabíamos de esa circunstancia, por supuesto, ¿no?
Y es más, muchas veces recomendamos a nuestros autores que antes de decidirse por una u otra editorial, pues valoren y estudien las ofertas que el sector editorial le ofrece para que, bueno, al final elijan aquellas que responden al objetivo que pretenden cumplir con la publicación de su sueño literario. Porque al fin y al cabo, un libro también es eso, un sueño literario, ¿no? Bueno, pues después de diferentes conversaciones en las que participamos todos los miembros de la editorial, y eso es algo poco habitual, todos los miembros de la editorial, hasta ese punto de perfeccionista y de meticulosa era Verónica, para nuestra satisfacción posterior, porque eso ha contribuido a que el producto final sea, si me lo permitís, excelente. Pues en ese proceso, por tanto, intervenimos todos, algo que, como os decía, no es habitual, ¿no? Y bueno, después de unas semanas de impasse en las que no tuvimos constancia de la decisión final de Verónica, ya nos disponíamos a realizar una llamada de seguimiento que le decimos nosotros, ¿no? Que solemos hacer cuando un proyecto, bueno, pues se queda sin cumplir, sin cristalizar, ¿no? Con la intención de conocer, bueno, pues el motivo de por qué aún no sabíamos nada, si ya se había decantado por otra editorial, y bueno, con ello también pues aprender de nuestros propios errores, ¿no? Porque si no habíamos conseguido convencer a Verónica de nuestro deseo y del interés de publicarlo con Babidibú, pues algo mal habríamos hecho, ¿no? Bueno, pues como os decía, me disponía ya o nos disponíamos a hacer esa gestión de seguimiento rutinaria y cotidiana en la editorial cuando Verónica se nos adelantó por unos días y entró en contacto con nosotros para decirnos que finalmente lo iba a editar con nosotros, ¿no? Os podéis imaginar que para Editorial Babidibú fue una gran satisfacción porque a pesar de ser una editorial joven, nacida en 2013, y con un equipo pues bastante joven, en el que, bueno, yo francamente soy posiblemente el más veterano, siendo joven como lo soy, pero también es cierto que soy el más veterano, pues a pesar de ser una editorial joven, bueno, pues Verónica se había decantado por nosotros, ¿no? Y eso para nosotros había sido un enorme reto y tras conseguirlo una gran satisfacción. Así que Verónica, muchas gracias por haber confiado en Editorial Babidibú para cristalizar tu proyecto literario, ¿no? Bueno, pues, proyecto, cuéntame un cuento inventado. Voy a ser breve porque del libro quien mejor os puede hablar es su autora, por supuesto, ¿no? Pero sí deciros que antes yo hablaba de cuáles son los contenidos fundamentales de nuestra editorial, ¿no? Nuestra línea editorial. Y esos se ven presentes en los cuentos que aparecen en este libro. El proyecto realmente es un proyecto muy amplio, con muchas utilidades y muchos matices, ¿no? Es un libro, por supuesto, para leer en familia y que lo que pretende es, por encima de todo, concienciar o dar instrumentos y habilidades para crecer en creatividad, para conseguir que esa creatividad se traslade de los mayores a los niños. ¿Cómo? Viendo que los mayores la ejercitan. Si ponemos en práctica esa creatividad con nuestros pequeños, si ellos nos ven crear, ellos se animarán a crear, ¿vale? Y yo creo que esa es la gran enseñanza que transmite este libro, que entre una de sus virtudes, o entre sus muchas virtudes, mejor dicho, ha conseguido inspirar a su prologuista, a Silvia Álava, que como sabéis, bueno, es una autora con una dilatada trayectoria en libros de divulgación psicológica, en libros de autoayuda, pero no tenía publicado ningún libro de fábulas infantiles. Bueno, pues el proyecto ha conseguido inspirar, estamos convencidos de ello, a Silvia Álava para editar su primer libro de cuentos infantiles, ¿no? Hasta ahí ha llegado el poder de los textos y de la inspiración de Verónica. Os voy a simplemente, brevemente, y ya le paso la palabra a Verónica, a leer un par de textos muy breves, muy pequeñitos, ¿vale? Porque el proyecto, como os decía, tiene muchas virtudes, ¿no? Entre ellas, las reflexiones sobre la creatividad que ofrece, ¿no? Bien como introducción del libro, o sea, del cuento que a continuación describe, o bien como reflexiones generales sobre la creatividad, ¿no? A ver, me voy a detener en la página 37, que es el cuento Sandilucci y Pericheta. Una y mil veces, desde bien pequeño, cuando solo pretendía acercarles el gusto por la fruta, y ese gusto llevó a aceptar otro, el placer por lo diferente, amar a todo, bien sea igual o distinto. Años después, aún lo recuerdan. Amar a todo, bien sea igual o distinto.
Antes comentábamos que uno de los valores que transmite o que difunde Editorial Babidi-Bu es precisamente este, la inclusión de la diversidad, entender la diversidad como algo enriquecedor. Y esto es tan importante para los niños como para los mayores, porque la experiencia nos dice que los pequeños ven con bastante naturalidad convivir en el aula con un niño de otra etnia, con un niño de otra raza. Pero a veces somos los mayores, yo el primero, con nuestros prejuicios, quienes perturbamos ese desarrollo natural del niño, ¿no? Entonces, por eso este libro nos gusta decir que es un libro para leer en familia y que es útil tanto para los niños como para los mayores, ¿no? Otra página, otra pequeña introducción de cuento que me gustaría referiros, es en la página 46, en el cuento de Piku, cuando dice: ¿sabías que los niños marcianos del planeta Marte no tienen pesadilla? Es porque tienen bolsas mágicas que les protegen. Hay muchos días, los niños del planeta, hace muchos días, los niños del planeta Marte sentían los mismos miedos que nosotros. El miedo infantil es uno de los problemas que más atenazan a los niños en sus primeros años de desarrollo, ¿no? Y en nuestra colección La mirada de Daniel hay muchos libros que precisamente ofrecen instrumentos, tanto a la familia como a los docentes, para trabajar la superación del miedo y para entender también el miedo como un recurso que la propia naturaleza nos ofrece, una alerta ante el peligro, ¿no? En definitiva, otro cuento, como os decía, que responde bárbaramente a los objetivos editoriales de Babidi-Bu. Por todo ello, como podéis imaginar, bueno, pues no teníamos más remedio que intentar publicar este proyecto de todas formas, ¿no? Y afortunadamente lo conseguimos, ¿no? ¿Por qué fuera de colección? Pues porque el proyecto es múltiple, como os decía, la utilidad del proyecto es múltiple y el proyecto es multidisciplinar. Y bueno, con él hemos iniciado dentro de nuestro catálogo la colección fuera de colección. Así que con este proyecto la hemos inaugurado, Verónica. Bueno, pues por mi parte tampoco quiero entreteneros mucho más, porque hoy es el protagonista o la protagonista del acto es, por supuesto, Verónica y su Cuéntame un cuento inventado, a quien con mucho gusto le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Fantástica presentación, me ha sorprendido en muchas cosas. Muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí, amigos. Es como, alguien me preguntaba hoy, ¿estás nerviosa? Digo, no, porque es como estar en casa, sí, al fin y al cabo. Entonces, pues encantada. Quería contaros que los indios americanos tienen un refrán que dice que quien narra el cuento gobierna el mundo. ¿Más? Ahora, ¿me oís? Quien narra el cuento gobierna el mundo. ¿Qué diferencia encontramos entre narrar un cuento, leer fijando los ojos, clavándolos en un papel, en un texto escrito, o contar una historia mirando directamente a los ojos del que la escucha? No me contestéis ahora. La pregunta la lanzo como reflexión, ¿vale? Para que le deis una vuelta mientras escucháis un fragmento de este cuento. Ayer soñé que volaba. ¿Otra vez, hijo mío? Sí, pero esta vez lo hacía de un modo distinto. Nadaba en el aire. Avanzaba hacia adelante como si estuviera en el mar nadando contracorriente. Pero al mirar abajo veía el vacío. Y cuando me desperté, sentí que aún podía hacerlo. No es más que un sueño, hijo mío. Juega conmigo hoy, mamá. Mañana, cariño, hoy tengo mucho trabajo. Cada día hablaban madre e hijo de lo mismo. Y cada día se terminaba sin jugar. Y cada noche volvía el niño a soñar igual. ¿Cómo puedes recordar con tanto detalle lo que sueñas? ¿Tú no puedes, mamá? No, contestó ella riendo. Pues yo recuerdo cada detalle. Volar es la forma que tengo de desplazarme en los sueños. Sería tan bonito que tú también pudieras experimentarlo, pero la mamá no podía. Hacía ya mucho que no recordaba sus sueños. Al ver su mirada perdida, triste, el niño le hizo una promesa. Mamá, te prometo que esta noche vendrás conmigo a volar. Toda la noche. Solo tendrás que elegir la forma de hacerlo. La mamá entonces le miró. Estaba muy enfadada porque era tardísimo y le dijo, venga a dormir, que es tarde. El niño se durmió enseguida.
abrazando en su pecho el deseo de que la mamá pudiera volar con él esa misma noche y jugar. La mamá, sin embargo, tardó un poquito más. Sus días eran más largos. ¿Me oís? Bien. Sus noches eran más cortas. Lo inventé para mi hijo cuando tenía 8 años. Fue un día que llegué muy estresada a casa, llegué llena de ira y de rabia, había tenido un día muy duro de trabajo y llegué gritándole para que corriera como yo lo hago, sin llegar a entender la hermosura que había en su paso lento, ¿no? Y esto que empiezas, venga, corre, recoge, lávate los dientes, estudia, corre, venga, atiende, pal. Venga, 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 crece rápido, ¿no? ¿Cuántas veces experimentamos estas sensaciones en nuestra vida, esta sensación de ira contenida, de estrés, de remordimiento incluso? ¿Por qué no? ¿No? Por lo mucho que le has gritado y tal. Y intentamos evadirnos de esta ansiedad, intentamos recurrir tal vez al deporte, al yoga, al mindfulness o a las pantallas y evadirte en mundos paralelos. Pero, ¿y si en lugar de probar de esa manera, intentáramos coger todas estas emociones y convertirlas en un juego o en un cuento inventado? Probad a narrar vuestra ira. Veréis cómo nos han enseñado que todo el mundo tiene la habilidad de ser artista al nacer, que todos nacemos creativos. Pero entonces, ¿qué nos pasa en este camino desde que somos pequeños hasta la edad adulta, ¿no? Hay un gurú en materia de creatividad y educación que se llama Ken Robinson, que sostiene que las instituciones educativas están matando la creatividad, están premiando o están fomentando la acumulación de conocimientos, la memorística, el índice de coeficiente intelectual, tal vez elevarlo, en detrimento de cosas tan importantes como el pensamiento divergente, que es la habilidad que tenemos para dar múltiples respuestas a una sola pregunta, ¿no? Este señor hizo estudios en escuelas, llevaba un clip a niños de 3 años, de los primeros años de educación infantil, y les preguntaba ¿cuántas cosas podrías hacer con un clip? La media de respuestas en niños de estas edades era de 200. Era un estudio longitudinal, con lo cual volvía a las mismas muestras, a los mismos niños, 5 años después, y el porcentaje de respuestas se veía reducido a la mitad. Cuando iba a los mismos niños con 13 años, 12, 13 años, apenas daban 2, 3 contestaciones. Pasando, ¿no? La realidad es que los niños de hoy día están dejando de ser creativos en edades cada vez más tempranas. Con todo esto, con toda esta realidad, me atrevería a decir que así inicio mi libro, ¿no? Inicio el libro con el deseo de rescatar la creatividad. Le doy derecho a tener vida propia, le doy técnicas a los padres para manejarla, dominarla y ponerla a disposición de sus hijos. Hay 2 claves que doy en el libro muy importantes con las que me gustaría que os quedarais, así por resumir a grandes rasgos. La primera sería atreveros a romper barreras culturales, sociales. Por poneros un ejemplo, todo esto de los buenos modales, por ejemplo, está muy bien inculcar los buenos modales, pero todo a su justa medida, ¿no? Intentemos romper barreras, ante todo psicológicas. Cuando dejamos a los niños, oye, sí, canta una canción, canta pero sin hacer ruido. O le pedimos cosas tan contradictorias como, ve al parque a jugar pero no te manches. O le compramos las botas de lluvia, juego con su impermeable, precioso el gorrito, qué mona va mi niña. Y cuando no se te ocurra saltar en los charcos, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a dejarles ser. O sea, son niños, no son reproducciones de adultos en miniatura, ni una proyección de nuestros sueños frustrados.
Esta sería una. Y otra clave importante sería que a medida que los niños quieren explorar el mundo con ese deseo, esa curiosidad innata que tienen, les acompañemos, descubramos juntos el mundo a su lado. Habréis oído hablar del efecto de las neuronas espejo en psicología, que son neuronas que están situadas en diferentes áreas del cerebro y su misión es que aprendas por imitación. Esto es muy potente entre los pares, entre los niños en la misma edad, pero imaginaros lo que es que aprendan por imitación con sus adultos de referencia, ¿no? Con nosotros. A partir de estas claves, ejercicios en el libro, utilizo técnicas, algunas de ellas son las del desarrollo del pensamiento divergente, por ejemplo. Atrevámonos a hacerles preguntas abiertas. Cambiemos las preguntas aburridas tipo ¿quién inventó la penicilina? Y cambiémosla, por ejemplo, por un ¿qué hubiera ocurrido si Alexander Fleming no hubiera inventado la penicilina? Preguntas que den lugar a múltiples respuestas. Las artes, la música, la pintura, el teatro. Está muy bien todo esto de la formación reglada, las extraescolares de música, de arte, pero es importante haber estimulado precozmente desde la cuna en todo esto, de formas sencillas, experimentar la música en su propio cuerpo o con objetos, con ritmos, con cacerolas, sintiendo cómo fluye en su interior, a oscuras, a ciegas, taparles los ojos y hacerles que bailen a diferentes ritmos. La pintura, por ejemplo, que creen un personaje de cómic inventado, que pierdan el miedo al blanco, exprésate. ¿Cómo pintarías una emoción? ¿Cómo dibujarías el miedo, la ira? ¿Cómo dibujarías la envidia? Las formas, 1000 formas. Crear rincones en la casa, espacios con el niño, con la niña. Un rincón de soñar en el salón. ¿Quién no se ha encontrado cuando ha llegado a casa del trabajo agotado? ¿Cómo te han plantado una tienda de campaña en el salón con 300 sábanas que te han sacado del armario y tú dices... y entonces dices... Uf, a recoger. ¿Y si cambiamos el chip? ¿Y si te quitas los tacones, te quitas la corbata? Y entra gatas en su mundo, métete en esa tienda de campaña y mírale a los ojos e inventa con él. Los cuentos. Qué poco se conoce el valor del cuento inventado. Los niños prefieren que les contemos cuentos mirándoles a la cara. No tienen la limitación de la palabra escrita en un papel. La capacidad de generar imágenes mentales es mucho más elevada. La fantasía campa a sus anchas. Favorece la complicidad con el niño y además es terapéutico, porque si somos capaces, nosotros que les conocemos mejor que nadie, si somos capaces de coger personajes de su día a día, aquellos personajes, aquellas situaciones que sabemos que les preocupan, por ejemplo, las disfrazamos en piel de ogros o princesas y se las introducimos en ese cuento inventado. Es terapéutico porque el niño va a ser capaz de verse en tercera persona y va a ser capaz de sentirse identificado y expresarte cómo se siente, qué le preocupa, qué le molesta. Esto funciona, ¿eh? Doy fe de ello. Entonces son mil ideas que recojo en el libro. En este sentido. Hay estudios además en neurociencia que avalan todo esto. Se han hecho estudios con imágenes de resonancia magnética donde se han cogido muestras de niños que han estado más estimulados precozmente desde casa con la narrativa inventada y niños que no han recibido esa estimulación y se les han puesto auriculares, se les ponían cuentos y luego se hacía el estudio de imagen. Se ha observado un aumento del flujo de la sangre rica en oxígeno en determinadas áreas del cerebro. Concretamente en los lóbulos parietales, que son en las áreas del cerebro del niño es donde se procesa todo lo que es el procesamiento semántico, la lingüística. Se ha observado también una mayor actividad
en los lóbulos occipitales, que son los encargados de la visualización. Capacidad que cuando te están contando una historia sea capaz de crear las imágenes mentales. Entonces, todo esto está avalado científicamente, efectivamente. Hay un autor que los profesores o pedagogos que hay aquí en la sala lo conocen, es lectura obligada para educadores. Es Gianni Rodari, en su libro Gramática de la Fantasía, decía que si quieres enseñar a pensar, primero tienes que enseñar a inventar. Y esto es así, y es un poco lo que pretendo, lo que recojo en el libro. Enseñar al padre, al adulto, al profesor, al educador, a inventar con el niño. El desarrollo de la creatividad, al final, cuando tú cuentas un cuento inventado, cuando tú cuentas una historia, por muy real que parezca, en general, todas tienen la misma estructura, ¿no? Digamos que todas tienen un principio, un nudo, un desenlace. Le da al niño pautas para ir haciendo una estructuración lógica, ¿no? Entonces, esto, primera cosa muy positiva. Luego también es un catalizador, es como una catarsis de emociones para el niño, favorece mucho la afectividad. Porque lo que le ocurre al niño es que se siente identificado, se siente mimetizado con lo que le ocurre al personaje, por muy real que parezca, al personaje de la historia. Siente la pena, la tristeza, la angustia, la rebeldía cuando siente que es injusto el final que le hemos dado al cuento. Lo procesa y empieza a encontrar a otro nivel, con un nivel de mensajes simbólicos, empieza a procesar diferentes formas de dar resolución a los conflictos, las situaciones. El lenguaje desarrolla enormemente el músculo de la imaginación. Con todo esto, cuando inventé el cuento Mamá, enséñame a volar para mi hijo, doy fe que es uno de los cuentos que más le gustó. Y en este cuento, fijaos, no quise introducir ninguno de los personajes imaginarios o fantásticos que solía introducir. Quise mostrarle un poco de mi realidad, de mi día a día, de cómo su madre estaba viviendo el estrés, y curiosamente se convirtió en uno de sus cuentos favoritos. ¿Será que me dejé el corazón en él y lo captan y lo entienden? Y así empezó. Eso fue el principio de muchos más. La persona creativa es la persona que tiene la energía potencial para hacer cambios en su entorno. Se suele pensar que la persona creativa es la que tiene la capacidad de inventar cosas ingeniosas, y es mucho más allá que eso. La mayoría de las personas creativas tienen una serie de patrones. Uno de ellos, efectivamente, es la capacidad de provocar ideas disruptivas, innovadoras, originales. Pero hay mucho más. Hay también la capacidad de la fluidez. Pero ya no solo la fluidez en términos de producción cuantitativa de ideas, sino fluidez también de asociación de esas ideas. Fluidez en la capacidad de expresar esas ideas, ¿no? Capacidad de comunicar, de expresar. También son personas altamente sensibles. Son personas que tienen mucha receptividad a los cambios que se producen en su entorno, a situaciones, a momentos, a sentimientos, empatía con otras personas. También las personas creativas suelen tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a patrones, modificarlos, para elaborar a partir de una idea, rematarle, darle 1000 vueltas, redefinición, para finalizar una idea, y una vez que has finalizado la idea, el concepto, el producto, el resultado final, ser capaz de adaptarlo a otras realidades, a otros entornos, o darle otros usos. En general es un concepto amplio. Desde luego que lo es. Bueno, el día a día de una superwoman, de una supermamá, que después de llevar adelante toda la tarea laboral, toda la tarea doméstica,
y llegar al final del día, pues se encuentra que aún no ha terminado, que aún le quedan cosas por hacer y que además sus hijos pues le reclaman que le cuente un cuento inventado, ¿no? Llegado ese momento, hastiada, cansada, agotada, ¿cómo encontrabas la inspiración, Verónica? Precisamente por eso, porque llevaba ansiada, agotada, estresada del trabajo y la inspiración eran los niños. En mi faceta de madre, mis hijos, pero fui docente, como yo digo en mi otra vida, y como docente con mis alumnos. El saber meterte en la piel del niño, el ponerte en sus zapatos, la verdad es que me da la vida. El conectar con tu niño interior no es fácil, pero es altamente recomendable. Me gustaría de algún modo que después de leer este libro pudierais conseguir sentir esa sensación de conectar con tu niño interior. Yo, bueno, los que aquí me conocen bien saben que delante de la o detrás de la aparente formalidad o seriedad de la Verónica seria y formal, hay una niña loca que tiene los pies en el suelo, pero la cabeza siempre está... ¿eh? Algunos se ríen, mi padre siempre me ha dicho, tienen muchos pájaros en la cabeza y yo creo que me ha ayudado a poder comunicarme con los niños porque siento que hablaba su idioma y cuando llegaba agotada y mi hijo siempre me decía, mamá, cuéntame un cuento inventado en la cama todas las noches, mamá, cuéntame un cuento inventado. Y ¿sabes qué me pasaba? Me los inventaba y luego no me acordaba. Y entonces él me decía, mamá, cuéntame ese que me contabas, el de Sandilucci y Pericheta. Y yo digo, yo qué sé cómo... Y me lo contaba él. Y entonces un día me dijo, mamá, ¿por qué no escribes tus cuentos? Y empecé a escribir. Empecé a escribirlos, pero en un primer momento iba a ser para tener una recopilación, ¿no? Pues dejar un testimonio de mis cuentos a mis hijos, a mis alumnos, pero luego fue cuando empecé a pensar que podía ofrecer mucho más, podía llevar a los adultos a encontrar esas nubes enredadas en sus dedos y la felicidad que eso. Carlos, a compartirlo con los demás porque creo que es un proyecto que puede ser muy útil para muchos, ¿no? Bueno, el proyecto en sí ya ofrece recomendaciones, ofrece ejercicios prácticos, ¿no? Pero por, no sé, acotar un poco esa última faceta del proyecto, ese último capítulo del proyecto, ¿cómo recomendarías empezar a entrenarse en el arte de inventar historias? A ver, yo creo que un buen contador de cuentos es un buen cazador de cuentos. Para cazar cuentos tienes que aprender a cambiar tu forma de mirar el mundo. Tienes que mirarlo como un niño, tienes que sentir la capacidad de sorprenderte cada día con cada cosa, sentir curiosidad por lo que te rodea. No solo mirar de forma diferente, escuchar. Qué poca importancia se da hoy en día a la escucha o qué poco sabemos escuchar. En un mundo con tantas interferencias como tenemos hoy en día, tantos estímulos, es que pasas de hay varios niveles de escucha, está desde la escucha biológica, que es la más sencilla, oír lo que te dicen, la escucha fingida, cuando parece que oyes, pero estás ahí, sí, te oigo, sí. ¿Y todo lo que me has dicho? Verás cómo te he oído. Y luego pasas por la escucha activa, cuando ya empiezas a poner foco, pero todavía estás un poco en tu prejuicio, en qué le vas a decir cuando el otro termine. Y por último, la escucha empática, que es la escucha en la que tú eres capaz de salir de ti, abandonar tu ego y colocarte en el ego del niño, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? Pero se entrena, se entrena. Espero que con esto encontréis un buen entrenamiento para poder conectar con ese niño interior. Sí, lo cierto es que el libro lo ofrece y lo propone, ¿no? Si entre los asistentes alguien quiere hacer alguna pregunta a Verónica.
Yo, la verdad es que es un libro muy intimista. Es un tema que me gusta decir porque choca un poco a veces la interpretación o el acercamiento que hago a ciertos cuentos, los comienzo con ciertas inspiraciones y el que me conoce me encuentra en las páginas, me encuentra definitivamente. Sí. No obstante, es un proyecto que trasciende lo personal. Por supuesto. Trasciende lo personal y se convierte en un instrumento muy útil en lo que persigue, ¿no? En el fomento de la creatividad, tanto para los mayores como para los pequeños, ¿no? No sé si alguna otra pregunta, alguna otra... Si te digo la verdad, he pensado, yo creo, en el 90% en los padres. Fíjate que mucha gente me dice, sí, es un libro de cuentos. No, tú puedes leerlos. Yo creo que te va a cautivar más a ti. De hecho, algunos, para ciertos niños pequeños, incluso resultan un poco complejos todavía. Te va a cautivar más a ti porque la idea es que te estimule a ti a crear tus propias historias. De hecho, muchas de ellas están inacabadas. Te pongo cuentos con principio para que los termines tú o cuentos finalizados para que le pongas un principio y tú mismo aprendas a cambiar el prisma. Yo creo que es un trabajo interior que me gustaría mucho compartir, provocar al adulto, provocarlo, como me gusta decir, para que empiece a experimentar con eso. Yo hago talleres, desde que poco antes de editar el libro empecé a hacer talleres en bibliotecas y ahora lo voy a llevar a colegios, talleres en APAS con padres y madres. Y si a un niño le gusta uno de estos cuentos, os puedo asegurar que los adultos, bueno, fue un éxito, porque les ponía a inventar cuento, algo tan sencillo. Y es que se emocionaban, es una catarsis, con lo cual sí que me focalizo mucho en intentar encender el interruptor del adulto. Por favor, cuando hagáis la pregunta, como no hay micro, repetirla para que quede grabada. Ayuda, eso ayuda. Si además te metes en la piel, ayuda. Sí. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra consideración? Como andamos un poquito justo de tiempo y todavía Verónica tiene que firmar los ejemplares que ya habéis adquirido, nada, damos por finalizado el acto agradeciendo a todos nuevamente vuestra asistencia y bueno, el libro ya se encuentra a la venta desde hace algunas semanas en las principales librerías y en el día de hoy, si queréis, pues podéis aprovechar que Verónica está aquí para que os lo firme y adquirirlo en la entrada. Muchas gracias de nuevo y un placer estar con vosotros. Gracias.